El día de hoy vamos a comenzar a estudiar juntos una serie de predicaciones que, ¿cómo le pondremos de título a esta serie? Los cortos, los pequeños, no sé cómo ponerle. Les voy a decir, lo que sucede es que vamos a predicar los 5 libros de la Biblia que solamente tienen un capítulo. ¿Cuáles son? Abdías, Filemón, ¿verdad? Segunda de Juan, tercera de Juan y Judas. Esos son los 5 libros de la Biblia que tienen solamente un capítulo. Son los cortos, los libros pequeños. Pero son libros pequeños en tamaño, pero no en tema. Y a veces como que tal vez los menospreciamos porque decimos, es un solo capítulo. Bueno, son libros muy bonitos, muy importantes. Y a partir de hoy vamos a comenzar esta serie de predicaciones. 5 domingos, en donde cada domingo vamos a tratar uno de estos libros pequeños. Hoy comenzamos con el primero, que es Abdías. El libro de Abdías. Abdías, que para los que no lo sabían, se encuentra en la Biblia. A ver, ¿dónde está Abdías? ¿Dónde están los profetas, verdad? ¿Dónde están los profetas? ¿Entre qué libro y qué libro? Jonás, Abdías, Amós. Amós, Abdías, Jonás. Muy bien, ahí se encuentra Abdías. Abdías, para los que no sabían, ese nombre significa siervo del Señor. Siervo del Señor significa ese nombre, un significado muy bonito. Y existen en la Biblia 12 personajes con este nombre. 12 personajes que tienen Abdías. Se mencionan 12 personajes distintos. ¿Cuántos sabían eso? ¿No? ¿No lo sabían? Bueno, 12 personajes distintos con este nombre. Y ninguno de los personajes mencionados en los otros libros de la Biblia se considera que es este profeta que escribió este libro. Es otro. Y no se sabe mucho de este personaje, de este profeta. No hay referencias a él, nada de su vida. Entonces, simplemente un siervo del Señor, como lo dice su nombre, un siervo del Señor. Ahora, lo curioso es que Abdías le dedica su profecía, un solo capítulo, su profecía, a Edom. Edom es mencionado a lo largo de toda la Escritura, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién es Edom? Esaú es Edom. En Génesis 25:30, cuando Esaú va llegando del campo y tiene mucha hambre y se encuentra con que Jacob había hecho ese guisado, ese potaje rojo, y él le dijo, dame de ese potaje, de esa sopa. Y él le dice, pues véndeme tu primogenitura. Ay, pues ¿para qué la quiero? Y se la vendió. Y ahí en ese pasaje, en ese capítulo 25, versículo 30, dice, después de explicar eso, de que pidió ese potaje a cambio de su primogenitura, dice, por tanto fue llamado su nombre Edom, porque Edom significa rojo. Así que Esaú es Edom. Los edomitas son descendientes de Esaú. Y la Biblia habla mucho de Esaú, de Edom, de los edomitas, también llamados posteriormente idumeos, porque cuando vemos en la Biblia que Herodes era idumeo, es porque él era edomita, descendiente de Esaú. Lo que pasa es que cuando Edom fue conquistado, se trasladaron del monte de Seir, que era su heredad, a vivir en otro lado. Se les arrebató su heredad, ¿verdad? Y a partir de ese momento, en el imperio de Roma, los romanos, ya no los llamaron edomitas, sino idumeos. Y los Herodes eran idumeos. Entonces, Edom es mencionado por toda la Biblia, por todos lados, sobre todo en el Antiguo Testamento, desde Génesis a Apocalipsis. Y varios profetas mencionan juicio contra Edom. Jeremías, Isaías, hay varias profecías, pero lo curioso es que Abdías
le dedica toda su profecía a Edom. Es el único profeta que le dedica toda su profecía a Edom. Es que tiene algo interesante que decirnos de él, ¿no? Como ya decía, a los descendientes de Esaú les fue dado el monte de Seir, que es una cordillera montañosa, casi inexpugnable, o sea, inconquistable. Esa llanura montañosa llamada Seir se le dio por heredad a los edomitas. Edom se ubica, diríamos, al sur de Palestina, entre el Mar Muerto y Egipto. Toda esa zona era de los edomitas. Ustedes recuerdan que cuando Israel iba saliendo de Egipto y iba hacia la tierra de Canaán, quería pasar por el camino real, por el camino céntrico de Edom, y le pidieron permiso. ¿Se acuerdan de eso? En Deuteronomio capítulo 2, versículos 4 al 8, tenemos esta historia de cómo los edomitas no los dejaron pasar. Pero ¿por qué? Porque Dios les había dado esa heredad a ellos. En Deuteronomio capítulo 2, y lo voy a leer, versículos 4 al 8, dice: y Jehová me habló diciendo, esto dijo Moisés, eso fue en el 2:4. Bueno, diciéndole a Moisés: y manda al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho, no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Así que esa cordillera montañosa fue dada por Dios para los descendientes de Esaú. Entonces son hermanos de los israelitas, ¿verdad? Porque Israel es Jacob y Edom es Esaú. Son hermanos. Qué curioso entonces que ahora un israelita, Abdías, profetiza en contra de Edom. Pero es lo que vamos a platicar hoy acerca de esta profecía. Y vamos a descubrir los dos pecados graves que cometió Edom y que le ganaron el juicio de Dios. ¿Cuáles fueron esas dos cosas tan graves que hizo Edom que le ganaron tener el juicio de Dios contra ellos? Fueron la soberbia y el odio. Y hoy vamos a estudiarlos para que no caigamos nosotros también en eso. ¿Listos? Una por una lo vamos a ver. Primero, el primer pecado de Edom condenado por Dios fue la soberbia. Vamos a el libro de Abdías. ¿Ya lo tienen ahí? Yo no. Ahora sí. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Y después aquí viene el pecado mencionado. Versículo 3: la soberbia de tu corazón te ha engañado. ¿Cuál fue el pecado que mostró Edom? La soberbia. ¿Y qué significa soberbia? Según la definición de diccionario, soberbia significa tener un orgullo desmedido. Orgullo desmedido. Eso es pecado. Por eso la soberbia es pecado, porque es un orgullo desmedido. ¿Eso quiere decir que hay un orgullo que es correcto? ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, el orgullo de pertenecer a una familia. Yo estoy orgulloso de pertenecer a mi familia, o de pertenecer a una empresa. Es mi empresa, nos mantiene muy bien. El orgullo de ser mexicano, el orgullo de pertenecer a un país. Existen algunas formas de orgullo que son correctas. ¿Por qué? Porque el orgullo visto desde el punto de vista correcto fortalece tu sentido de pertenencia a algo. Y eso es bueno, sentir que perteneces a algo o a alguien, a alguna familia.
Y además afianza tu necesidad de sentirte seguro. Así es que el orgullo es algo que Dios puso. Todos tenemos esta necesidad de sentirnos orgullosos de algo. Te da pertenencia y te ayuda a realizarte. Sí, hay cierto orgullo que es bueno. El problema es cuando ese orgullo ya comienza a crecer y rebasa los límites. Es el orgullo desmedido, que se traduce como soberbia. La soberbia es el orgullo desmedido. ¿Cuál es el problema con la soberbia? Pues, como lo dice aquí el versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha... ¿Cuál es el problema con la soberbia? Que te engaña, que vives engañado, pensando que eres algo que realmente no eres, pensando que tienes algo que realmente no tienes. Ese es el problema con la soberbia, que cuando has guardado esas cosas, ese orgullo desmedido, te engañan y te hacen ver cosas que no son. Tu perspectiva está errada, ves la situación con una perspectiva equivocada, tu punto de vista está inflado por ti, ¿sí? Por tus propios conceptos, y ya no ves la realidad de las cosas, porque tu punto de vista está inflado. Y entonces crees que mereces más por lo que tú has hecho, lo que has construido, lo que has ganado. Te sientes seguro por cosas que tú has logrado, cuando realmente esas cosas no te dan verdadera seguridad. Ese es el problema con la soberbia, que te engaña. Como dice aquí el pasaje, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Y vean lo que sigue diciendo. Porque sigue diciendo el versículo 3, tú que moras en las hendiduras de las peñas en tu altísima morada. Vean cómo ellos se consideraban en una altísima morada. Y luego vean lo que sigue diciendo, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Es como los del Titanic, ¿no? ¿Quién va a poder hundir este barco? ¿No? Ese es el problema con la soberbia, que te inflas tanto que llegas a decir, ¿quién me va a derribar? Tengo recursos, tengo inteligencia, tengo esto, tengo otro, ¿quién me va a derribar? Edom, o sea, Esaú y los edomitas, se caracterizaban por tener soberbia, por ser soberbios. Esaú había desarrollado ese carácter irreverente, de alguna manera, desde que era joven, porque por eso desdeñó la primogenitura, ¿no? Hebreos, en el capítulo 12, versículo 6, cataloga a Esaú como. ¿Quién lo tiene? Ya lo están buscando todos y... lo tenemos. 12, 16. ¿Algún qué? Profano, ¿cómo? ¿Cómo califica el escritor de Hebreos a Esaú? Como un profano. Y profano significa que alguien que no tiene respeto por las cosas sagradas. Alguien que no tiene respeto por las cosas sagradas. Ese es un profano. Desde la historia del Génesis notamos que Esaú ya había desarrollado esta falta en su carácter. Era alguien de carácter irreverente. No le importaban las cosas sagradas. Las cosas que Dios llamaba como sagradas, las cosas que Dios determinaba como cosas que hay que cuidar, Esaú no las cuidaba. Las cosas que en la sociedad se consideraban importantes, para Esaú no eran importantes, como por ejemplo la primogenitura. ¿Qué dijo Esaú? ¿Para qué me sirve la primogenitura? Échame el plato de lentejas, te la vendo por un plato de comida. Imagínense qué carácter irreverente, ¿no? Eso no importa. Es como cuando nosotros decimos, Dios pide esto, ¿no? Iba a decir, ¿les aviento una piedra? Es que a veces nosotros menospreciamos cosas que Dios considera importantes.
y que nosotros decimos, es que Dios es muy exagerado en eso, ¿no? Por ejemplo, a Sansón le pidió no cortarse el cabello. ¿Y qué hizo? Se lo dejó cortar por Dalila. Sansón no debía tocar ningún cadáver. ¿Y qué hizo? No le dijo a los papás para que no lo criticaran, pero le valía, no le importaba. Y nosotros con instrucciones que Dios dice como no te unirás en yugo desigual con los incrédulos. Y decimos, ay, qué Dios tan exagerado. Entonces, adquirimos un carácter profano, donde no nos importa el punto de vista de Dios. Eso es profano. Ahora, Edom, nos dice la historia, que fue reconocido por ser un pueblo irreligioso, o sea, no religioso. No le tenía respeto a la religión. Sí tenían dioses, pero su religión no era tan importante para ellos como en otros pueblos. En la mayoría de los pueblos paganos, sus dioses eran muy importantes. En Edom no. Ellos más bien eran conocidos por depender de sí mismos. Eran humanistas, eran materialistas, pero no religiosos. Fíjense cómo la historia cataloga a los edomitas como no religiosos, o más bien humanistas. Eso quiere decir que lo que Edom hizo, la forma en la que él era, se lo pasó a sus generaciones. Sus descendientes llegaron a ser como fue él, irreverente ante las cosas de Dios. Esto es grave, porque esta forma de ver la vida es la que hizo que Edom se separara de Dios y llegara a ser soberbio, pensando que podía lograr las cosas o hacer las cosas por sus propias fuerzas. Vamos a ver algunos ejemplos de los fundamentos de su soberbia, de por qué se sentía fuerte, soberbio Esaú, o sea, Edom. Primero, el lugar de su morada, ¿no? Desde el versículo 3, que dice, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada. Entonces ellos habían conquistado este lugar, porque ellos, para poder habitar los montes de Seir, tuvieron que echar de ahí a las naciones que ya habitaban esos lugares. Y entonces tuvieron que conquistar esas ciudades. Lo hicieron. Entonces, pero ellos pensaban que lo habían conquistado por sus propias fuerzas. Ahí comenzó su orgullo. Este gran lugar lleno de montañas, lleno de cuevas, que es muy difícil de conquistar, nosotros lo conquistamos. Y ahí comienza el orgullo de Edom. ¿Qué no dice la Escritura aquí en el pasaje que leímos? Que Dios se los dio por herencia. Eso quiere decir, no fueron ellos, fue con la ayuda de Dios que lo hicieron. Es como cuando nosotros decimos, yo me gano mi pan, es mi trabajo, a mí me costó. Y nada más tú, si Dios te dio las fuerzas, si Dios te dio la salud, si Dios te dio tus habilidades y talentos, sin Dios no eres nadie, no puedes hacer absolutamente nada. Así es que ellos pudieron conquistar esta región montañosa con la ayuda de Dios, pero ellos no lo reconocieron. ¿Qué más? Bueno, hablemos de su localización geográfica. Por su localización geográfica, un lugar lleno, como dijimos, de montañas, ellos estaban en la parte alta, allí hicieron sus casas. ¿Han visto, por ejemplo, la ciudad de Petra? ¿Ok? Era un lugar donde ellos estaban, en esa zona montañosa. Ellos habitaban en esa zona alta. Y para poder entrar a las ciudades principales donde ellos habitaban, habían varios estrechos. ¿Han visto la película de Los 300? Esa película sanguinaria. ¿Cuántos paganos la vieron? A ver. Sí, la vimos, ¿eh? Ok, pero ahí vemos cómo para entrar a ese lugar tenían que ir por un embudo. Y así fue como se lograron defender. ¿Quiénes eran los espartanos? Los de Esparta se lograron defender. Algo similar parecía con Edom. Ellos, para ingresar a sus principales ciudades, eran embudos y ellos lograban defenderse muy bien. Eran un lugar
como dijimos, casi inexpugnable por su situación geográfica. Por eso habla aquí de las hendiduras de tus peñas, tu altísima morada. Era un lugar que les provocaba tener seguridad, sentirse seguros. Es como cuando tú dices, tengo una cuenta en el banco, me siento seguro. Tengo una casa, me siento seguro. Ya le puse rejas a la casa, estoy más que seguro. ¿Eso es lo que te da seguridad? ¿Las rejas que le pones a tu casa? Nuestra seguridad es Dios. Pero ellos se sentían seguros por eso. ¿Pero qué les dice el Señor? Versículo 4. Si te remontares como el águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Contra Dios, ¿qué puedes? ¿Te sientes verdaderamente seguro sin Dios? Eso es soberbia. Siguiente, versículo 5. En el versículo 5 vemos que ellos estaban seguros por sus riquezas, por las riquezas que tenían. Dice el versículo 6, sus tesoros escondidos. Ellos eran un pueblo que tenía posibilidades económicas. Por eso habían hecho también, ¿cómo se dice? Alianzas con otras naciones, porque tenían posibilidades económicas. Tenían riquezas bien guardadas, tesoros escondidos. Pero ¿qué es lo que dice el versículo 5? Dice, si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, o sea, los que están en los campos cosechando las viñas, dice, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Por qué? Porque los que van cosechando van dejando algo, ¿no? Para los pobres de la tierra, no cosechan todo. Van cosechando, pero van dejando algo para los pobres. Eso era como una ley social que se daba en aquellos lugares. Pero dice el versículo 6, ¿cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? ¿Sí? Los ladrones a lo mejor te dejan algo, pero en este caso, ¿verdad?, tus tesoros serán escudriñados, no te van a dejar nada. Ese es el juicio de Dios contra Edom. Ellos estaban muy seguros de sus riquezas escondidas, de sus tesoros escondidos, pero Dios los iba a dejar en la ruina total. Versículo 7. ¿De qué nos habla el versículo 7? De sus aliados. Como dijimos, ellos habían hecho alianzas económicas, alianzas militares para no ser protegidos, para no ser derrotados. Ellos tenían alianzas con mucha gente, tenían muchos amigos. Versículo 7. Todos tus aliados, ¿qué? Te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar, o sea, te hicieron llegar lejos, ¿verdad? Pero los que estaban de paz contigo prevalecieron contra ti. O sea, te engañaron, te hicieron creer que estaban bien contigo para luego darte la espalda. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti, no hay en ello entendimiento. ¿Cómo puedes entender eso, no? Bueno, pues así es. Aquella persona que comía tu pan fue el que te traicionó. Así es que aún sus aliados que se supone iban a ayudarle económicamente, militarmente y todo eso, les iban a dar la espalda. Este es el juicio de Dios. Ellos se sentían orgullosos por tener tantas alianzas con varias naciones, pero ¿saben qué? Dios iba a convertir todas esas naciones aliadas en enemigos. Vean lo que dice el versículo 1. El versículo 1 dice, visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová. ¿Quién estaba pregonando? Jehová. Jehová estaba gritando. Y mensajero ha sido enviado a las naciones. ¿Y cuál es el mensaje que se estaba dando a las naciones? A todas las naciones, que varias de ellas eran aliadas de Edom. ¿Cuál era el mensaje? Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Se iban a multiplicar sus enemigos. Y así fue. Porque nos relata la historia que fueron conquistados y sacados del monte Seir, trasladados a otro lugar. Otra razón de su soberbia, sus sabios. Dice el versículo 8. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová,
los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl? Sus sabios que eran prudentes, o sea, sus dirigentes eran sabios, eran gente con muy buenos consejos, eran buenos consejeros, eran caracterizados por la prudencia. Entonces, ellos se sentían seguros por tener gente sabia y prudente dirigiéndolos, pero sin Dios, ¿verdad? Buenos gobernantes sin Dios. ¿Qué iba a pasar con ellos? Versículo 8 dice: haré que perezcan en aquel día. ¿Qué? La sabiduría y la prudencia. Haré que perezcan en aquel día. ¿Qué se puede escapar del juicio de Dios? Y luego termina diciendo el versículo 9. El versículo 9 dice: y tus valientes. Sí, el pueblo estaba orgulloso de sus soldados, que habían guardado sus fronteras también, ayudados por la situación geográfica, tienen un ejército muy bien ordenado y nadie había podido hacerles daño durante muchos años. Pero dice aquí el Señor, a esos valientes héroes de guerra, dice, serán amedrentados. A tus valientes les temblarán las rodillas. Se van a quedar paralizados de miedo en el día de Jehová. Pero aquí tenemos varias razones por las que Edom tenía soberbia. El lugar que habían conquistado, la situación geográfica de sus ciudades, sus riquezas bien guardadas, sus tesoros escondidos, sus aliados, sus sabios y sus valientes. Y todo eso hacía que Edom se sintiera seguro y que dijera las palabras que leímos, ¿no? ¿Cuáles fueron las palabras que decía Edom? ¿Quién me derribará tierra? ¿Quién? Si tengo dinero, si vivo en un lugar privilegiado, si tengo gobernantes muy sabios, si tengo un ejército valiente, ¿quién podrá contra mí? Pues Dios, ¿qué hace con los soberbios? Como podemos ver, el Señor ataca todo aquello que era motivo de orgullo y soberbia en Edom. El Señor va a atacar cada uno de esos elementos, así como en Egipto, ¿se acuerdan con las 10 plagas? Cada plaga era contra uno de los dioses de Egipto. Dios siempre ataca las razones de orgullo de un pueblo o de una persona. ¿Confías más en ti que en Dios? Bueno, Dios va a atacar aquella cosa que te produce orgullo. Por amor, ¿no? Pero lo va a hacer. Vean lo que dice el versículo 2. A este que se sentía grande, que se sentía confiado, que se sentía un gigante, le dice: he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Tú que te creías grande entre las naciones te he hecho alguien pequeño. Estás abatido en gran manera. Me acuerdo de la profecía, del mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea, que le dijo el Señor Jesús a la iglesia de la Odisea: tú te crees que eres rico y no sabes. ¿Se acuerdan de eso? Tú te crees rico, pero no sabes que eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Tú te crees, pero no sabes. Y lo mismo tenía aquí Edom, se creía así, se creía seguro, pero no sabía que Dios ya lo veía como alguien pequeño y como alguien abatido en gran manera. Esto es lo que Dios hace con los soberbios: destruye el fundamento de su orgullo, la base sobre la cual descansa su presunción. Dios la destruye, hasta que finalmente podamos reconocer que sin Dios no somos nada. Existen muchas formas de soberbia, ¿no? Por ejemplo, la soberbia religiosa. Cuando tú dices, yo puedo salvarme por obras. Yo, si me porto bien, si yo hago esto, yo sé que Dios me va a considerar porque soy buena persona. Eso es soberbia religiosa. Nadie puede salvarse por portarse bien. Es una obra divina, es una obra de gracia. La soberbia financiera, pensar que lo que te da seguridad es el dinero. Soberbia profesional, pensar que por tus capacidades tú vales. Soberbia material, pensar que lo que posees es lo que te hace feliz. Soberbia social,
pensar que porque tienes autoridad sobre otros eres grande. Y así podríamos hablar de muchas cosas que producen soberbia en el ser humano, porque el ser humano quiere sentirse independiente, poderoso, que puede y que se puede ganar las cosas por sí mismo. El ser humano tiene un sentido de justicia dentro de sí mismo y piensa que las cosas se las tiene que ganar, se siente mejor ganárselas a que te las den. Pero con Dios no es así. Con Dios somos pobres. Dice Mateo en las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y quiénes son los pobres en espíritu? La palabra pobre ahí se refiere a un pordiosero, a alguien que está mendigando. Los pobres en espíritu, ¿quiénes son? Los que reconocen su necesidad de Dios. Aquel que dice, yo puedo solo, bueno, pues arréglatele solo. Eso es soberbia. Y Dios, aquí vemos cómo castiga la soberbia. El humilde reconoce que es un mendigo, reconoce que necesita a Dios, reconoce, como dice Juan, que separados de Él nada podemos hacer. En la historia de la vid verdadera, ¿verdad? En la vid. Él le dijo a Jesús, solamente pegados a la vid podemos hacer algo, separados de Él nada podemos hacer. Y una forma práctica de mostrar soberbia es cuando vivimos de acuerdo a nuestros propios propósitos, de acuerdo a nuestra propia mentalidad. A Dios lo hacemos a un lado y vivimos de acuerdo a lo que nosotros creemos. Eso es soberbia práctica. Así es que no seamos soberbios, seamos mejor humildes. No vivas para ti mismo, porque eso es soberbia. No vivas ni por ti mismo ni para ti. Lo correcto es vivir por Dios y para Dios. Porque Dios todas las cosas los hizo por medio de Él y para Él. Así es que el cristianismo, ¿en qué consiste? En vivir para Dios. El que es un creyente ya no vive para sí mismo, sino para Dios. Eso es humildad. Lo contrario es soberbia. Y Dios castiga la soberbia. Y el segundo pecado de Edom, ¿cuál fue? Algo que jamás pudo superar, algo que Esaú jamás pudo controlar: el odio hacia su hermano Jacob. Desde que fue, bueno, y aquí fue culpable Esaú, pues ¿para qué le vendes tu primogenitura? Pero después, cuando fue engañado y le robó también la bendición, se enojó y lo quería matar. Y ese odio jamás lo pudo superar. Porque si bien vemos que después tuvieron un encuentro en donde Esaú ya no le hace daño, después vemos en la historia cómo se corrobora que ese sentimiento jamás lo pudo erradicar Jacob de su vida. Tal vez en su encuentro con Jacob se esforzó demasiado. Tal vez Dios intervino, porque ahí tenemos una evidencia en el Génesis de que Dios intervino con Esaú para que no se enfrentara con su hermano. Y Esaú pues no tuvo de otra y lo recibió bien. Pero la evidencia histórica nos dice que es algo que jamás superó Esaú, el odio contra su hermano. Y aquí lo tenemos en la profecía de Abdías. En el versículo 10 dice, 10, por la injuria a tu hermano Jacob. Ahí está. O sea, clarito. No hay para dónde hacerse. Por la injuria a tu hermano Jacob. Algo que Jacob jamás pudo superar, decíamos. Por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 20, que es cuando se relata que los israelitas querían pasar por su territorio, ¿no? Los edomitas, ¿qué hicieron? Salieron con todo su ejército contra ellos. Y los israelitas dijeron, mira, nada más déjanos pasar por el camino real, te vamos a pagar el agua, las cosas que comamos te las vamos a pagar, solamente vamos de paso, déjanos pasar por tu territorio. Y ellos enojados dijeron, no pasas, y salieron con su ejército a enfrentarlos. Y los israelitas tuvieron que rodear. ¿No es evidencia esto de que había algo en el corazón? Cuando tú dices, no, sí, ya le perdoné, pero no lo puedo ver. Entonces no lo has perdonado.
Entonces no digas mentiras, no lo has perdonado. Y así pasó con los edomitas, seguían trayendo esa raíz de amargura, ¿no? Y esa situación se trasladó por años y años y años, por generaciones. Por ejemplo, decíamos de los Herodes, ¿no? Los Herodes se querían congraciar con los israelitas para ser gobernantes de ellos. De alguna manera tenían palanca política y fueron reyes, cuando ya no habían reyes en esa época, ¿no? Y Roma los siguió dejando ser reyes. Los Agripa era uno de los Herodes. Antipas era el Herodes que gobernó mientras Jesús estaba ahí en Galilea. ¿Se acuerdan que una ocasión le dijeron a Jesús, Herodes te busca para matarte? ¿Y cómo lo llamó Jesús? ¿No se acuerdan cómo lo llamó Jesús a Herodes? Está por aquí lo tengo, Lucas 13:32. Jesús le dijo, esa zorra. Así llamó Jesús a Herodes, esa zorra, por su carácter embustero y astuto. Y se sigue mostrando siempre esa mala relación entre Israel y Edom, siempre. Ahora, una enemistad no resuelta, un odio que permanece, una raíz de amargura que permanece en la vida de alguien, ¿saben qué? Lo hace hacer cosas que no creía capaz de hacer. ¿Qué es lo que Edom hizo contra Israel por ese odio no resuelto? ¿Quieren ver lo que hizo Edom? Versículo 12. Dice el Señor, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. ¿Cuál es el día del infortunio de Jacob, o sea, de Israel? El día que fueron llevados cautivos a Babilonia. El día en que Babilonia entró y quemó la ciudad, derrumbó las murallas y se los llevó cautivos. En el día del infortunio de tu hermano. ¿Qué hicieron los edomitas? Se quedaron viendo. Y no solamente eso, ¿qué más hicieron? Dice, ¿no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron? ¿No debiste haberte jactado en el día de la angustia? Se jactaron, se enorgullecieron, qué bien, qué bueno, y se alegraron del infortunio de sus hermanos. Esto es lo que hace un corazón cargado de amargura. Cuando no has logrado perdonar, entonces, aunque no quieras, te da gusto, dices, qué bien. Ay, ya no sabes si reír o... La verdad, tu corazón se alegra por el infortunio. ¿Por qué? Porque no has logrado perdonar. Es un asunto que no has solucionado. Y Edom no solamente se quedó sin hacer algo, sino que se alegró y se jactó en el día del infortunio. ¿Pero qué más hicieron? Porque diríamos, hasta aquí ya es algo muy malo, muy feo. Pero la cosa no se quedó ahí. ¿Qué más hicieron por ese odio no resuelto? Versículo 13. No debiste, cosas que no debes hacer, cosas que no debiste hacer jamás, las haces cuando estás enojado, cuando estás lleno de odio. Cuando has permitido que tu corazón sea herido por la amargura, haces cosas que jamás pensabas hacer, cosas que no debías hacer. Y es lo que dice aquí. Y por eso le dice, no debiste, ¿qué más? Haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento, o sea, del cautiverio. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto. Vean lo que sigue. Ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. ¿Qué hicieron? ¿Cómo se le llama eso? Rapiña, ¿verdad? Cuando hay, por ejemplo, un evento catastrófico en una ciudad y después de que la gente tiene que huir y dejar sus casas, viene la rapiña. Personas que se dedican a robarse las cosas que quedaron. ¿Y qué hicieron los edomitas? Primero viendo y dijeron, ya se los llevaron, vamos a atracar la ciudad. Vamos a ver qué dejaron de valioso, porque en la huida dejaron cosas. ¿Y qué hicieron? Echaron mano
a todas las riquezas de Israel. No debiste hacer eso. Pero el odio hizo que ellos hicieran eso. ¿Qué más? Ustedes dirán, ¿hasta ahí? No, vean lo que sigue. Versículo 14. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas, como acechando, ¿se dan cuenta? ¿Para qué? Para matar a los que de ellos escapasen. La gente estaba escapando, ¿y qué hacían estos? Mataban a algunos de ellos, ¿y a otros? Ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Algunos decían, 1, 2, 3 por el que está atrás de la columna, mira, allá está, y lo encontraban. A unos los delataban y a otros los mataban. Qué odio, ¿no? Algunos yo creo que no pudieron matar y dijeron, no, matar es demasiado. No, pero lo vamos a delatar. Es como los hijos de Jacob, ¿no? Que iban a matar a José, pero luego les remordió la conciencia y dijeron, bueno, vendámoslo. No lo matemos, vendámoslo. Ah, qué buenas gentes, ¿verdad? Diríamos. Qué buenas personas. Y así esto, ¿verdad? Los que no tuvieron la capacidad de matarlos, pues los entregaron. Y parece que ahí termina todo. Pues no. ¿Quieren ver más? Lo que nos deja ver el odio que había en el corazón de Edom contra sus hermanos israelitas. Versículo 16. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte. ¿Qué hicieron? Se fueron a beber al santo monte, donde estaba el templo, en los lugares sagrados de Israel que ya estaban destruidos. Estos se fueron a hacer fiesta en ese lugar. Eso es demasiado odio, ¿no? Esto es lo que había en el corazón de Edom, razón por la cual Dios tenía que traer un juicio contra ellos. ¿Cuál fue el juicio de Dios contra los edomitas por estas muestras de odio hacia el hermano? Y son muestras muy graves, ¿no? Si Jesús en el Nuevo Testamento ya nos dice que si te enojas contra tu hermano, ya lo asesinaste, y aquí todo lo que estos hicieron. En el versículo 10 dice, por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Este es el juicio de Dios por una nación que manifestó esa clase de odio. ¿Qué dice ahí? Te cubrirá vergüenza. Todo el mundo te va a ver mal y vas a sentirte avergonzado ante todo. Pues sí, porque estos son cosas graves, no solamente diríamos para la gente que teme a Dios, para el pueblo de Dios. A la vista de cualquier persona, esto es algo feo, esto es algo malo, es algo grave. Te cubrirá vergüenza y además serás cortado para siempre. Y así fue. Y luego el versículo 15, otro juicio tremendo que nos debería de hacer temblar. ¿Cuál es el juicio de Dios? Porque cercano está el día de Jehová, en ese día de Jehová, sobre todas las naciones. Dice, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Así como hiciste, así se hará contigo. Ese es el juicio de Dios. Si nosotros estamos en Cristo, no vamos a ser juzgados por nuestras obras. Pero si no estás en Cristo, ¿sí? Vas a ser juzgado por la ley del Señor. Y lo mismo que hiciste, eso mismo recibirás. Y este es un juicio tremendo para esta nación de Edom. Yo te pregunto, ¿no tendrás por ahí alguna enemistad no resuelta en tu corazón? Cuídalo, porque eso te puede orillar a hacer cosas inimaginables contra tu prójimo. Cosas que tú dirías, no, esto jamás lo haría. Cuando alguien está con odio en su corazón, hace cosas que jamás pensó que podía hacer. Y eso es terrible. Pero Dios es vengador de estas cosas. Es que, ¿qué es lo mejor? Bueno, Dios castigó aquí 2 pecados graves: soberbia y odio. Soberbia y odio en la nación de Edom.
que nos enseñan a nosotros que en lugar de eso deberíamos de tener humildad y perdón. Para nosotros que estamos en Cristo tenemos que aprender a ser humildes delante de Dios, lo cual implica tenerlo como nuestro Señor, el Señor de nuestra vida. No vivir de acuerdo a nuestros propósitos e ideales, mentalidad, eso es soberbia. El que es un verdadero creyente vive de acuerdo a los ideales divinos, es humilde para aceptar los propósitos de Dios sobre su vida. No seamos soberbios, seamos humildes. Y en vez de tener odio, perdonemos. El único antídoto contra el odio, contra la amargura, es el perdón. Deberías de perdonar. Esta historia de Edom, este juicio de Dios sobre Edom, nos deja una lección tremenda a todos nosotros, pero principalmente a los que somos padres de familia. Porque Esaú debió aprender a humillarse ante Dios y aceptar sus designios de que su hermano menor estuviera encima de él. Jacob era el menor, pero Dios había dicho que él iba a ser el mayor sobre su hermano Esaú. Si Esaú hubiera sido humilde, hubiera aceptado los designios de Dios. ¿Pero qué hizo? Luchar contra esto. Y eso lo hizo crecer en soberbia. No seamos soberbios, aprendamos a ser humildes, porque le dejamos a nuestras generaciones que vienen, a nuestra familia, una historia, una debilidad, ¿verdad? Que puede ser desastrosa para ellos. Esaú tuvo que perdonar a su hermano. El momento en el que Jacob lo engañó y que inclusive Esaú tuvo parte de culpa, y en vez de aceptar su culpa y resolver su propia situación, toda la culpa se le echó a Jacob y agarró enojo contra él, agarró odio, un odio que rebasó las generaciones. Esaú tuvo que haber perdonado y no dejar esa historia de odio en su familia. Si tú no perdonas a tus ofensores, estás dejando una historia de odio en tus familias, en tus hijos, algo que se va a perpetuar de generación en generación. Y va a ser malo para tus generaciones. No dejemos problemas a nuestra familia. Resolvamos nuestros asuntos delante de Dios para que dejemos en nuestras generaciones, ¿verdad? Cosas mejores, no tropiezos, sino bendición. Así es que, hermanos, no a la soberbia, no al odio. Mejor seamos humildes delante de Dios y perdonemos a nuestro prójimo.